Del sistema mecánico que habíamos empezado a ver en la clase pasada, antepasada, el de masa, resorte, amortiguador de un sistema de segundo grado. Entonces, esa vez lo que hicimos fue plantear el modelo de ese sistema mecánico, pues vamos ahora a resolverlo con lo que estuvimos viendo la clase pasada. Entonces, vamos a plantearlo de una vez. A ver. Déjenme subir tantito este. Ok, entonces, pues ese es el sistema mecánico. Está.
Ok, entonces, este es el sistema mecánico, una masa de 9 kilos, es jalada por una fuerza externa, no nos dicen de cuánto la fuerza externa, y de repente se suelta cuando tiene un desplazamiento de 0.2 metros, 20 centímetros, y va a una velocidad de 0.1 metros por segundo. Entonces, lo que nos piden es, pues, determinar la respuesta dinámica del desplazamiento de la masa. Ok. Ok. ¿Qué hay que hacer para resolver este problemita, este ejercicio? Entonces, obtener la respuesta del desplazamiento de la masa. ¿Qué es lo que harían? ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero es modelar. Primero, pues es modelar. Pero, bueno, pues eso ya lo hicimos en una clase hace 8 días, creo, justamente. Vamos a ponerlo por aquí. Este es el modelo que sacamos hace 8 días. El 23 de noviembre, justo hace 8 días. No, ahí está el sistema mecánico, pues es el mismo. Entonces partimos de ese y tenemos, aquí está nuestro modelo interno y acá está nuestro modelo externo. Entonces, que en este caso, pues el modelo externo quedó en función de la posición del resorte XK, que es nuestra, pues, variable de estado, pero pues casualmente por aquí, si la velocidad de la masa, la velocidad del amortiguador y la velocidad del resorte es la misma, pues porque están los tres conectados en paralelo, pues eso significa que el desplazamiento de la masa, el desplazamiento del amortiguador y el desplazamiento del resorte, pues son el mismo, y por lo tanto esta ecuación también nos representa el desplazamiento de la masa. Entonces, ahí está la primera pregunta. ¿Qué modelo usamos? ¿El modelo interno o el modelo externo? ¿Qué nos conviene utilizar? El externo. Pues el externo, porque lo que queremos ahorita pues, es resolver esa ecuación diferencial de segundo grado. Entonces, pues directamente sabemos que el modelo externo de esa clase, ya ahorita no me voy a poner a hacerlo, pues sabemos que entonces la masa por la aceleración más el amortiguador por la velocidad más el resorte por el desplazamiento tiene que ser igual a F de T. Ese es nuestro modelo externo. Y ahora, según el planteamiento del problema,
¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿Cuál es la respuesta que nos están pidiendo obtener en este sistema? ¿Qué tipo de respuesta dinámica es la que tenemos que encontrar? Cuando nos dice que se está jalando con una fuerza externa F de T y de repente se suelta cuando tiene un desplazamiento de 0.2 metros y va a una velocidad de 0.1 metro por segundo. ¿Qué nos dice eso? Lo que nos interesa a partir de lo que dice aquí es, pues, ¿qué pasa en el momento de que lo estoy jalando y lo suelto? Lo que este enunciado lo que nos quiere decir es, ¿cómo va a responder el sistema en el momento que suelto que quito esta fuerza, que suelto, dejo de jalar? Entonces, ¿qué tipo de respuesta es la que va a tener este sistema dinámico? Un escalón. ¿Un escalón? Un impulso. ¿Un impulso? ¿Quién da más? ¿Qué más? A ver, yo lo estaba jalando y de repente, ¡pum!, lo solté. ¿Cómo modelo matemáticamente esta acción de lo solté? No. ¿Cómo expreso matemáticamente que lo solté y dejé de jalar? ¿Que fue forzado? ¿Perdón? ¿La respuesta forzada a escalón? Pero si ya dejé de jalar, ¿qué significa que dejé de jalar? ¿Cuánto va a ser la fuerza externa en el momento que lo solté? 0. Cero, ya no hay fuerza externa. Entonces, ¿qué tipo de respuesta tengo? Si yo lo venía jalando, antes de soltarlo, pues sí tenía una fuerza externa aplicada y por lo tanto teníamos ahí una respuesta forzada. ¿Por qué? Pues yo estaba forzando mi sistema, lo estaba jalando y de repente lo solté, ya no tengo fuerza externa. ¿Cómo se llama esa respuesta? ¿Natural? Respuesta natural o respuesta libre. ¿Y cuál es la condición que tiene una respuesta natural? Bueno, una ya la vimos, que ya no hay fuerza externa. Y entonces, ¿por qué va a haber una respuesta dinámica de mi sistema mecánico si ya no hay una fuerza externa? ¿Qué es lo que hace que mi sistema, pues, dinámicamente cambie? En este caso, se desplace, si ya no tengo una fuerza externa. Las condiciones iniciales. O sea, ¿qué significan físicamente las condiciones iniciales? La energía almacenada en el sistema. La energía almacenada. Y en este caso, ¿cuáles van a ser las condiciones iniciales? Según dice el enunciado. El punto 2 y el punto 1 metros. Ok, vamos a tener una condición inicial de desplazamiento de punto 2 y una condición inicial de velocidad de 0.1 metro por segundo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en cualquier problema de ingeniería, por muy simple que sea como este, de escuela, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar lo que nos piden. Denme un segundito, tengo que atender esta llamada. Permítanme un segundo. Bueno.
Listo, perdón. Entonces, pues lo que nos están pidiendo, como les decía, en cualquier problema de ingeniería, pues lo primero que tenemos que hacer es entender e identificar, pues, cuál es el problema, qué es lo que necesitamos hacer. En este caso, pues aquí lo que nos está diciendo es que se está jalando con una fuerza externa FDT y de repente, ese de repente, matemáticamente, ¿cómo lo podemos escribir? Esto que dice aquí, de repente. No, pero matemáticamente, ¿cómo le haríamos? Que de repente significa tiempo, ¿no? En algún momento, en algún instante de tiempo. Y entonces, ¿en qué instante de tiempo expreso yo de repente? ¿T igual a qué? 0.2. No, T igual a 0. Pues es realmente donde vamos a empezar nuestro análisis de esta respuesta. No me dicen, a ver, ¿qué pasa cuando lo jalas? No, lo que me dice es, a ver, dime qué pasa cuando lo sueltas. Entonces, de repente, matemáticamente, pues lo que decimos es en T igual a 0. ¿Por qué T igual a 0? ¿Por qué yo digo T igual a 0? Pues porque ahí es donde me interesa empezar. Ese es para mí mi punto de inicio de mi análisis. Y matemáticamente el punto de inicio en tiempo, pues es T igual a 0. Ahí empiezo. Entonces, en T igual a 0, lo que me dice es que F de T va a ser igual a 0. Esto que estoy escribiendo aquí matemáticamente, si lo podemos traducir, si Google tuviera traductor de matemáticas a español, pues yo diría, de repente dejé de jalar. Esto se traduciría, de repente dejé de jalar. Entonces, pues insisto, acordémonos que las matemáticas son un idioma. Y esto, pues, es de repente, y esto, como dice aquí, dejé, de repente se suelta. Ahí está, de repente se suelta, o de repente dejé de jalar. ¿En qué instante dejé? Bueno, ¿qué pasaba cuando dejé de jalar? X0 igual a 0.2 metros. Y B0 o X punto de 0, como queramos, B0, que es velocidad, o X punto de 0, es igual a 0.1 metros por segundo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es expresar la información que viene en el enunciado de manera matemática. Y entonces, pues aquí ya, esto que nos está platicadito, aquí está puesto matemáticamente. Y esto que dice aquí, pues matemáticamente lo que nos expresa es una respuesta natural. Y entonces, bueno, pues evidentemente mi ecuación diferencial pues va a estar igualada a 0 para este análisis. Ok. Bueno, todavía aquí para retomar el modelito que traíamos de la clase pasada, aquí ya era XK. ¿No? Porque lo sacamos, la XK era nuestra variable de estado de nuestro sistema. Entonces, pues simple y sencillamente, pues ahora vamos a poner este modelo matemático en función
del desplazamiento de la masa. Y la otra que nos falta, bueno, aquí nos dice XM, XM y BM. Y bueno, pues lo único que nos faltaría escribir es que XM, pues evidentemente es XK. Bueno, pero no evidente. Vamos a sacarlo desde aquellas ecuaciones que teníamos. Habíamos dicho que BM era igual a BK, por lo tanto, XM, pues es igual a XK. Y pues ahora vamos a sustituir, pues de una vez vamos a sustituir los coeficientes. Muy bien. Bueno, antes de sustituir los coeficientes, que creo que sí lo habíamos hecho, no lo hicimos en ese modelo externo. A ver, déjenme ver si hicimos algo más. No. Ah, sí, aquí está. Entonces, aquí está, de la ecuación general de segundo grado, ax 2 puntos, bx punto más x punto igual a u de t. Bueno, pues sabemos que el coeficiente A corresponde a la masa, el coeficiente B corresponde al amortiguador y el coeficiente C corresponde a la constante del resorte. Entonces, bueno, pues escribamos entonces nuestro modelito. Entonces, para la respuesta natural, pues nuestro modelo va a ser entonces la masa por la aceleración de la masa. Le voy a quitar ahorita el de t porque si no, no me va a alcanzar el pizarrón. Evidentemente es de t. Bueno, sí se alcanza. Más el amortiguador por la velocidad de la masa, más K por el desplazamiento de la masa, es igual a 0. Ahí sí ya ponemos nuestro 0 porque ya estamos considerando la respuesta natural. Y de aquí, bueno, pues sabemos que este va a ser nuestro, vamos a poner aquí, coeficientes de la ecuación general. Este es A, este es C y este es B. Y entonces ahora sí, de la ecuación general del segundo grado, pues sabemos que AX más BX más C igual a 0 en la respuesta natural, pues vamos a checar de la clase pasada, que fue por ahí del 25 de noviembre, aquí está, del 25 de noviembre la respuesta natural. ¿Y qué es lo primero que dijimos que teníamos que hacer en un sistema de segundo grado? Calcular el valor del factor de amortiguamiento relativo, que es el que nos va a decir qué tipo de sistema de segundo grado tenemos, si es oscilatorio, si es subamortiguado, si es
críticamente amortiguado o si es sobreamortiguado, porque en función de eso, pues es la solución que tenemos. Entonces, pues sabemos que de aquí, de estos valores, sabemos que nuestra psi, vamos a ver dónde está nuestra psi. Ah, no, esto es otra clase. Ah, pues lo habíamos puesto en la... Aquí está. Aquí está. Psi igual a B entre 2 raíz de AC. O sea, para este caso es B entre 2 raíz de MK. Pues vamos a tener que Xi va a ser igual, B es de 12, entre 2, la raíz de M es de 9, K es de 4. 9 por 4, 36. Pues casualmente esto es 1. Y si Xi es igual a 1, pues esto nos dice que es un sistema. ¿De qué tipo? Críticamente amortiguado. Críticamente amortiguado. Sistema críticamente amortiguado. Entonces, pues ya sabemos que es un sistema críticamente amortiguado. Ahora sí, pues vámonos a la clase pasada, que fue el 25. Sistema subamortiguado, sistema críticamente amortiguado. Déjenme checar, es la, sí, es la respuesta. La respuesta libre, no tenemos UDS, tenemos X0 y X punto. Y entonces sabemos que el sistema críticamente amortiguado, entonces, para un sistema críticamente amortiguado, X de T va a ser, uy, no me va a alcanzar, X0 por 1 más omega nt por 1 más omega nt más X punto de 0 por T. Y todo esto por E a la menos omega nt. Y bueno, pues de aquí directamente también sabemos que omega n va a ser, ¿dónde está nuestra omega n para el sistema, este sistema mecánico? No lo calculamos. Por aquí está omega n, raíz de C entre A. Gracias. Omega n es raíz de C entre A, que para nuestro sistema mecánico, pues va a ser raíz de K entre M, o sea, raíz de 4 entre 9. ¿Cuánto va a ser? La raíz de 2/3. Falta la raíz. Ah, claro.
tienes toda la razón. Raíz de 4, 2, raíz de 9, 3. 2 tercios, pues es 0.666666. Ahí está. Por lo tanto, pues así de simple, x de t, xm de t va a ser igual a x0. X0 son 0.2 por 1 más omega n, vamos a ponerlo 2 tercios de t, más x.0 que es 0.1t, por e a la menos 2 tercios de t. Aquí podemos juntar este con este. Va a quedar con t. Va a quedar es 0.2. 0.66. 0.2. 33 t. A ver, espérame. Ah, sí, por punto, sí, correcto. Por e a la 2 tercios o la 0.666 t. Ahí está nuestra ecuación que nos representa la respuesta del sistema, la respuesta del desplazamiento de la masa a partir de que yo solté de que solté el sistema, de que ya dejé de excitarla con una fuerza externa F de T. Claro, así de facilito, pues cuando entendemos el ejercicio, ¿no? Es así de facilito. Claro, y también cuando tenemos el modelo. Bueno, pues ya lo habíamos calculado, ahorita no me puse a desarrollar el modelo, pues porque ya lo habíamos hecho en la clase anterior, pero pues en la clase anterior también en un ratito sacamos el modelo, que como ven entonces, pues todo se basa en que hayamos aprendido a hacer modelos, y ahorita que ya sabemos hacer modelo, pues ahora en resolver ese modelo bajo las condiciones específicas que nos está pidiendo, en este caso, el ejercicio. ¿Y cómo es cómo será la grafiquita de este sistema? Bueno, y si quisiéramos saber, no nos los piden, pero y si quisiéramos saber la velocidad, Derivamos esa XMT. pues simple y sencillamente derivamos esta xm punto, este punto 2 va a desaparecer y nos va a quedar menos 0.66 por 2.33. Ah, bueno, aquí tenemos aquí una t, entonces primero derivamos este, 0.233 por, entonces hacemos la derivada y tenemos b de t. Y pues lo que sí ahorita debo tener por aquí, por algún lugar, es
la gráfica de ese sistemita. Ok. Aquí tengo la gráfica de ese sistema bajo dos condiciones. Se las voy a poner. Aquí tengo la grafiquita bajo dos condiciones. La que corresponde tal cual a nuestro ejercicio es la gráfica azul, en la que nos dice que tiene la condición inicial de desplazamiento de 0.2 metros y la condición inicial de velocidad de 0.1 metro por segundo. Y entonces tenemos primero esta subidita y luego ya baja. Y para este mismo ejercicio, si no tuviéramos en las condiciones iniciales, si no tuviéramos velocidad inicial, solamente desplazamiento, pues sería la curva que está en naranja. Físicamente, ¿qué es lo que produce esta subidita y luego baja? Vamos a tratar de empezar a entender y a expresar, a explicar este fenómeno físico. ¿Por qué esta subidita y luego baja? También en el otro. La de ahorita, déjenme aumentar un poquito, ahí está. La de ahorita es la azul, donde aquí dice que él parte con un desplazamiento de 0.2 y una velocidad de 0.1 metros por segundo. Mientras que la naranja solamente tiene un desplazamiento de 0.2, pero tiene una velocidad 0. A ver, ¿quién me explica, platicadito, físicamente, por qué esa jorobita en el azul y por qué no la tiene el naranja? Es por lo que nos decía la otra vez, que cuando vamos jalando nosotros aún lleva esa inercia y por lo tanto se pasa un poquito nada más de la X. Correcto. Entonces, desde el punto de vista de energía, cuando tenemos condición inicial de 0.2 metros en desplazamiento y condición inicial de velocidad de 0.1 metros por segundo, esta condición inicial de desplazamiento, que significa que, bueno, está movido, físicamente, ¿qué tipo de energía es la que vamos a tener acumulada porque tenemos un desplazamiento? ¿Qué tipo de energía y en cuál de nuestros elementos que almacena energía? En esta de 0.2 metros. Vamos a empezar con el desplazamiento. ¿Cuál de los elementos que están ahí es el que acumula energía cuando lo desplazo o cuando lo deformo? Yo igual pensaba que era la masa, pero es el resorte, ¿no? Pero no sé por qué. Claro, la energía asociada al desplazamiento, pues es el resorte. De hecho, aquí está, ¿no? El resorte por el desplazamiento. Aquí está. Este es el culpable de que con simple y sencillamente, con puro desplazamiento, está almacenando energía. ¿Y qué tipo de energía es? Es esfuerzo, velocidad. Pero, ok, pero ya de las energías potencial, cinética, entre esas dos. Potencial. Potencial está asociada no a movimiento, no a una velocidad, sino nada más a un desplazamiento. Mientras que la condición inicial en velocidad, pues obviamente si es velocidad, significa energía cinética. ¿Y cuál es el elemento que almacena energía al estarse moviendo?
La masa. Pues la masa, porque tiene entonces una inercia, tiene energía cinética, y por lo tanto, si yo lo estoy jalando, lo estoy moviendo, y la masa tiene una energía cinética, en el instante que lo suelto, pues la masa va a tender a seguir moviéndose en esta dirección hasta que la energía, bueno, el resorte la está jalando y se iguala la fuerza que genera el resorte, pues ya es la que detiene a la masa y ahora la empieza, lo voy a poner de este lado, y ahora la empieza a jalar de regreso. La energía cinética hace que la masa siga en movimiento y a pesar de que ya no tengamos la fuerza externa aplicada, va a moverse un poquito más todavía por la inercia de la masa. Se estiró un poquito más el resorte, ya está jalando a la masa, la detuvo y ahora ahí viene de regreso. Y en este caso no oscila, simple y sencillamente viene de regreso y empieza a venirse a su posición original y no oscila, pues gracias a que tenemos este amortiguador y la capacidad de este amortiguador es equivalente, o sea, la capacidad de disipar energía de este amortiguador es equivalente pues a la combinación de las energías almacenadas, como nos lo dice nuestro factor de amortiguamiento relativo. ¿Sí está claro? Que eso es lo que tenemos en la curva azul. En la curva naranja sería la condición en la que lo estoy jalando, me detuve, todavía con la fuerza externa lo detuve, está desplazado pero ya no tiene velocidad, entonces la masa ya no tiene inercia y el único elemento que almacena energía va a ser el resorte. Entonces en el momento que yo lo suelto, pues el resorte es el que lo va a regresar. Y por eso la curva naranja no presenta ese chipotito, porque no hay energía cinética de la masa que haga que todavía se desplace en el sentido que iba. ¿Sí lo ven? ¿Sí está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Por el momento todo bien, profesor. Todo claro. Todo claro. Bueno, pues entonces ahí está resuelto nuestro problema de este sistema de segundo grado. Bueno, lo único que pues no puse en realidad pues fue nuestra ecuación diferencial ya específica, ¿no? Que sería sustituir la M, la B y la K o eventualmente dejarla normalizada para que nos quede B entre M, K entre M, y de ahí pues salen los factores que necesitamos como ecuación diferencial. Pues no la escribí, pero si nos vamos por el método general, la solución general, pues ni siquiera necesitamos. Si nos vamos por plantear la ecuación diferencial completa, pues sustituimos los coeficientes, convertimos o transformamos con Laplace, analizamos, hacemos fracciones parciales y nos regresamos. Sacamos las raíces de nuestra ecuación característica, que es la que nos va a decir la XI, y a partir de ahí regresamos. Creo que ese sería un caminito mucho más largo, que luego pues les gusta a muchos agarrar ese camino y a veces se pierden y no llegan a esto que bajo la clase que les di la semana pasada, pues ya vieron que es muy rápido llegar a la solución. Ok, dudas, preguntas, quejas. Todo bien. Todo bien.
Ok. Entonces déjenme guardar esto y continuamos. Ok. 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 Vamos a, bueno, pues para ejemplificar este mismo sistema, pero ahora, aquí está. A ver, obtener la respuesta del desplazamiento de la masa del siguiente sistema, ¿cuándo? Vamos a cambiar la condición. Vamos a ponerse jala. No, creo que me pasé. Y vamos a cambiar un poquito los valores de los coeficientes.
Ok. Entonces, para dejar ese espacio, voy a pasar estos para acá. Para dejar ese espacio libre. No quede tan amontonado. Ok. Y entonces ahora para este caso, ¿qué haríamos? Esta, pues ya sería una respuesta forzada, efectivamente. A ver, espérenme tantito. Denme un segundito. A ver, no, este es mucho. Ahorita estoy haciendo unas cuentas y esto va a ser una locura. Okay, mejor vamos a ponerle 4.8 newtons. Ahí está. A ver si mis cuentas mentales no me equivoqué, pero bueno, ahí está. Sale. Entonces, cuando el sistema está en reposo y de repente se jala con una fuerza externa de 4.8 newtons. Ahí está. Entonces, pues otra vez vamos a empezar a traducir. Está en reposo y de repente, otra vez, ¿cómo expresamos de repente? T igual a 0. T igual a 0. En T igual a 0, pues lo que nos dice es que F de T va a ser igual a 4.8 newtons. ¿Y cómo expresamos el sistema está en reposo? Antes del de repente. Condiciones iniciales de 0. X. 1, condiciones iniciales 0. Entonces, nos dice que antes de 0, pues tenemos condiciones iniciales de velocidad y desplazamiento igual a 0. De la masa, estamos hablando de la masa. ¿Y qué otra cosa tenemos igual a 0 antes de 0? Para esta condición T menor a 0. La fuerza igual a 0. F de T, ¿no? La fuerza igual a 0. Es decir, U de T igual a 0. Entonces, ahora, ¿con qué expresión? Bueno, vamos a quitar esta. ¿Con qué expresión decimos que antes de 0 la fuerza es 0 y a partir de 0 es 4.8?
Matemáticamente, ¿cómo escribimos eso? ¿Cómo escribimos que la fuerza antes de cero es 0 y a partir de 0 es 4.8 newtons? ¿De qué otra manera lo puedo escribir matemáticamente? La función escalón. Acordémonos que esto de aquí, pues es nuestra función escalón. Entonces, esto lo podemos escribir como f de t igual a 4.8 u de t. Evidentemente, newtons. Y si recordamos, o bueno, ahorita lo vamos a ver, pues este 4.8 va a ser nuestro factor K que teníamos por ahí. Y entonces, pues esto evidentemente lo que nos dice, estas condiciones de aquí, lo que nos dicen es que estamos hablando de una respuesta forzada a escalón, o forzada a escalón, o una respuesta a escalón. A mí me gusta escribirla completa, respuesta forzada a escalón, porque luego ya nada más decimos respuesta a escalón y se nos olvida que la respuesta a escalón significa respuesta forzada. Entonces, ahorita acostumbrémonos, ya después espero que nos acordemos que cuando decimos es una respuesta a escalón, pues eso intrínsecamente significa que es forzada y eso significa que existe entonces una excitación externa. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profesor. Y entonces, pues nuestro modelo externo, pues va a quedar como, ahora sí lo voy a escribir, 16 x 2 puntos más bx, b es 6, más 6 x punto, más k es 4, 4 x de t, igual a f de t, pero acordémonos que f de t pues es 4.8 u de t. Ahí está entonces nuestra ecuación diferencial para la respuesta forzada. Y bueno, pues vamos a también escribirla de manera normalizada. Entonces, pues vamos a escribirla 6 entre 16 es punto 375 más 4 entre 16, pues es un cuarto, es punto 25. Y 4.8 entre 16, pues es punto 3 u de t. Entonces, esa sería nuestra ecuación diferencial normalizada. ¿Y ahora qué hacemos? Calcular, sí.
pues calcular xi, ¿no? Para ver qué tipo de sistema es. Entonces, xi, otra vez, dijimos, ya lo borré, ¿cuánto dijimos que era xi? B entre 2 raíz de AC, o sea, para este caso es B entre 2 raíz de MK. Pues esto va a ser, ahora B vale 6, 2 raíz de M vale 16 y K 4. Entre 2 raíz de 16 por 4. Pues según esto es punto 375, lo que implica que es un sistema como. ¿Qué tipo de sistema tenemos? Subamortiguado. Subamortiguado. Y bueno, pues si nos vamos a la clase de el 25, la de la en respuesta forzada, ahí está respuesta forzada, sistema subamortiguado, pues aquí está la solución, y la solución, para la solución nos piden omega n, alfa y omega d. Entonces, pues calculemos omega n, alfa y omega d. ¿Ok? Entonces, omega n, pues es raíz de, habíamos dicho que omega n es raíz de K entre M. O sea, raíz de 4 entre 16. O sea, raíz de 0.25. Media. Pues esto es 0.5. Ah, nunca hablé. ¿Qué es omega n? ¿Qué dijimos? ¿Cómo se llama la omega n? De eso sí hablamos. ¿Qué es la omega n? ¿Cómo se llama? Es frecuencia angular. Entonces, es frecuencia natural, no amortiguada, ¿no? Y si es frecuencia, pues ¿cuáles van a ser sus unidades? Radianes sobre segundo. ¿Eh? Radianes sobre segundo. Correcto. Entonces, esta es radianes por segundo. Y luego, alfa. Alfa dijimos que era sí omega n, ¿no? Sí, omega n, pues es decir, 0.35 por 0.5, 0.375 por 0.5, pues alfa 0.375 por 0.5 es 0.1875. Sí es un factor adimensional. Sí es un factor adimensional. Alfa, ¿qué unidades va a tener? Igual radianes por segundo. Igual, radianes por segundo. Y finalmente, omega D,
Omega D, dijimos, de hecho, había dos caminitos. Omega D era, 1 menos psi cuadrada, creo. Raíz de 1 menos psi cuadrada. Si mal no recuerdo. No. Omega D es, no, acá está. Raíz de omega n cuadrada menos alfa cuadrada. Entonces, directamente la voy a calcular. Omega n al cuadrado, raíz de omega n al cuadrado menos alfa al cuadrado. Ahí está. Que ya sea que lo calculemos así, o bien la otra forma es omega n por la raíz de 1 menos psi cuadrada. Y pues evidentemente da lo mismo, pues salen de las mismas relaciones, cualquiera de las dos. Ahí está. Ahí está. Y ahora, Es sustituirla en la respuesta forzada. pues es sustituirla en la respuesta forzada, que es K entre omega n. ¿Cuánto es K? 4.8. Pues de aquí directamente K va a ser igual a 4.8. A ver, déjenme ver si puedo escribir mejor esto de este lado para que me alcance ahí a escribir de una vez la ecuación. Lo voy a pasar para acá. Ok, entonces, ahora sí,
ahora sí vamos a escribir la ecuación. Entonces, x m de t, pues dice ahí que va a ser k entre omega n cuadrada. K es 4.8 entre omega n cuadrada por 1 menos e a la alfa t, 1 menos e a la alfa menos e a la menos alfa t por el coseno de omega d t por el coseno de punto 4635t más alfa entre omega d más alfa entre omega d por el seno de 4635t. Y entonces, pues simple y sencillamente, 4.8 entre 0.5 al cuadrado a ver, espérenme. Ojo, aquí creo que tengo un error, o tenemos un error. ¿Cuánto es K? 4. Es que no sé por qué era 4.8, pero ahí dice en el enunciado que es 4 newtons sobre metro, ¿no? No, en el enunciado es 4.8. Ah, no. Ya sé dónde estás confundiéndote. Perdón. Esta K es la del resorte y esta es K mayúscula, que es nuestra función KU de T. Ah, ok. Sí, por eso lo puse aquí, pero esto estoy mal. ¿De dónde sacamos esa K mayúscula? Abusada, porque entonces la K que tenemos ahí en la ecuación general, K mayúscula, es a partir del KU de T. Esto de acá. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Sí, no había visto esa ecuación. Ok, que es para un escalón de magnitud K y partimos de nuestra ecuación diferencial normalizada. Entonces, si es nuestra ecuación diferencial normalizada, ¿cuánto vale nuestra K mayúscula? Punto 3. Punto 3. Esta de aquí, le voy a poner como K mayúscula, así para no confundirnos, igual a punto 3. Entonces, aquí es punto 3. ¿Sí? Sí, profesor. Abusados. Ahí yo también ya la estaba metiendo hasta que ahorita, lo bueno es que me di cuenta antes de dejar el error. Entonces, ahora sí, esto va a ser 1.2 por 1 menos E a la menos punto 1875T por el coseno de punto 4635T más
.1875 entre .4635. Esto es .440.45 por el seno de .4635D. Entonces, pues aquí está nuestra ecuación que nos dice cuál es la respuesta de este sistema mecánico, que pues si nos damos cuenta es el mismo sistema mecánico, nada más que cambiamos el tamaño de la masa, del resorte y del amortiguador. Y con eso, pues se nos volvió un sistema subamortiguado. Y entonces, ¿cómo va a ser la respuesta de ese sistema subamortiguado? Va a ser una senoidal que se va a ir atenuando. Pues va a ser, bueno, pues como lo dice aquí, en la diapositiva, pues va a ser algo que va a subir, a tender a subir para llegar a la magnitud del escalón, y va a tener ciertas oscilaciones. Mientras más pequeño sea el factor de Xi, en este caso es de 0.375, mientras más pequeño sea, más oscilaciones va a tener. Mientras más Xi se acerque a 1, pues va a tener menos oscilaciones. En este caso, aunque no es tal cual la gráfica en magnitud, porque ahí le cambié el ejercicio del valor de la fuerza externa, no es idéntico en magnitud, pero si hacen la gráfica, que pues me gustaría que hicieran esta gráfica de esta ecuación, la pueden hacer en Excel o la pueden hacer en lo que ustedes quieran. Esta es la gráfica que corresponde a esta respuesta, excepto que tendría que llegar a 1.2. O sea, sería como un poquito más grande que esta. 4 veces más grande, básicamente. Pero la forma de la respuesta es básicamente esta. Crece y tiene una pequeña oscilación aquí y luego todavía sube tantito y ya finalmente se va a mantener a la magnitud del escalón. Aquí no le hagan caso a la escala del eje vertical, del eje Y, porque cambié yo el valor de la excitación. Entonces, no me hagan caso con esta de acá. ¿Sí lo ven? Ese sería como tal, pues la curva de respuesta para este sistema subamortiguado. ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿Sí? ¿no le falta multiplicarlo por UDT? ¿Qué? La respuesta, lo que está encerrado en el recuadro. Sí, pero estrictamente sí, tienes toda la razón. Aquí nos faltaría por UDT. ¿Por qué? ¿Qué significa que multipliquemos por UDT? Nos da el comportamiento del escalón, que es, pues, empieza en 0 y continúa hasta
O que empiece en cero, vaya, nos indica que Acá empieza se en lo cero. puse, acá no se lo había puesto. Entonces, ¿se puede o no se puede poner en función de lo que hagamos? Aquí a lo mejor si no le pongo UDT, que lo correcto es ponérselo, pues lo único que tendría que poner es para T mayor o igual que 0. Si yo pongo esto de para T mayor o igual que 0, pues puedo no ponerle el UDT. O si tenemos claro que nuestra respuesta del sistema parte desde el de repente, que acordémonos que el de repente significa nuestro T0. Entonces, UDT aquí es una formalidad matemática. Es correcto que se ponga, pero tampoco está mal si no lo ponemos siempre y cuando tengamos claro que es para T mayor o igual que 0. Pero estrictamente debe de ir. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Sí, ¿me podría volver a repetir lo del UDT? Por favor. Si te volviera a repetir, ¿qué no te escuché? Lo del UDT. Lo de UDT. ¿Cuál es el significado de UDT? El escalón. El escalón. UDT, la función UDT lo que nos dice es que para T menor que 0, acá está, para T menor que 0 es 0. Y a partir de T igual a 0, T mayor o igual que 0, pues ya pasa algo, ¿no? En este caso, aquí es nuestra excitación. Acá es nuestra respuesta. Entonces, esta gráfica, esta ecuación, si la graficamos, a la hora que la grafiquemos, pues le tenemos que decir que es a partir de T mayor que 0. Cuando yo pongo la U de T aquí, en automático lo que le estoy diciendo es que para antes de 0, la respuesta de mi sistema vale 0. Pues claro, ¿no? Pues aquí lo estamos diciendo. El sistema está en reposo. Aquí lo estamos diciendo. Por aquí, el sistema está en reposo. Antes de T menor que 0, pues estamos diciendo que el desplazamiento es 0. Entonces, eso lo decimos con la UDT. ¿Sí quedó claro? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? ¿No hay más dudas? ¿No hay más preguntas? Por ahora no, profesor. Bueno, pues esta es la metodología para resolver cualquier sistema de segundo grado. Aquí lo hice con un sistema mecánico. Pues supuestamente ya sabemos hacer los modelos matemáticos para los sistemas mecánicos rotacionales o los sistemas hidráulicos, y lo que tenemos que hacer es pues llegar a una ecuación diferencial de segundo grado a partir de la metodología que ya vimos, la misma que usamos hace 8 días para sacar esta ecuación diferencial de segundo grado. Nos podemos ir por nuestro caminito de plantear nuestro modelo interno y a partir del modelo interno llegar aquí, o en algunos casos, como en este, pues es muy fácil llegar prácticamente directo. Pero entonces, pues ya sabemos plantear ecuaciones de segundo grado. ¿Qué pasaría si en lugar de tener un sistema mecánico como este, tuviéramos un sistema hidráulico, donde tuviéramos un tanque de agua, que es uno de nuestros tipos de almacenadores, conectado a una tubería muy larga que tiene una inertancia hidráulica, es decir, tenemos ahí también energía cinética a la hora que el tanque, que el agua está fluyendo, y de repente, pues le cerramos, o al revés, de repente le abrimos. ¿Qué creen que va a pasar en la respuesta de ese sistema?
cómo se va a comportar. ¿O qué tendríamos que hacer para saber cómo se va a comportar la respuesta del flujo en la tubería o del nivel del agua en el tanque? Dependerá del valor de sí, ¿no? Dependerá del valor de Xi. Y el valor de Xi, pues como lo dice aquí, va a depender del valor de la B. Esta B que corresponde al elemento disipador de energía, pues tendrá que ver por ahí con una resistencia hidráulica, ¿no? Que era nuestro elemento que disipa energía. La A y la C, de memoria no me acuerdo, pero una tendrá que ver con la capacitancia del tanque y la otra tendrá que ver con la inertancia de la tubería, o viceversa, no me acuerdo cuál es cuál, pero bueno, pues eso es muy fácil de verlo a la hora que hagamos nuestra ecuación diferencial. Les aseguro que en una de estas va a quedar la inertancia, aquí va a quedar, lo que sí es que en el término de primer grado va a quedar nuestra resistencia hidráulica y en el otro término pues va a quedar la capacitancia hidráulica, el volumen de lo que tiene que ver con el tamaño del tanque. Y después ya tenemos nuestra ecuación. ¿Y qué vamos a tener que hacer para solucionar esa ecuación? Es igual lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Igualito. Lo primero es pues, revisar cuánto es Xi para saber si ese sistema hidráulico va a oscilar o se va a detener poco a poco, es decir, va a ser subamortiguado, va a ser críticamente amortiguado, va a ser sobreamortiguado, y eso va a depender, como dependió aquí en nuestros ejercicios, pues de las características físicas de cada uno de nuestros elementos. En el caso del sistema hidráulico, pues va a depender del tamaño del tanque, va a depender de la longitud, diámetro y características de la tubería para conocer la inertancia, va a depender de la resistencia al flujo que tengamos, ya sea en la misma tubería o ya sea en alguna válvula. Ya. Evidentemente, pues esos van a ser coeficientes que una de dos, o nos los dan en el problema como nos lo dieron aquí está, o a lo mejor nos dan las características de los elementos. Acordémonos que cuando vimos, pues también los sistemas mecánicos y vimos los sistemas hidráulicos, la propiedad física de cada elemento la podemos calcular a través de saber cómo está hecho. Yo podría calcular, si no me dieran, imagínense que no me dan que la masa pesa 16 kilos, o la masa es de 16 kilos, pero me dicen, es una masa que tiene dimensión de 10 centímetros, es un cubo de 10 centímetros de largo, de lado, y está hecho de latón. Es un cubo de latón que mide 10 por 10 por 10. ¿Podríamos de ahí calcular la masa? Sí, con la densidad y con el volumen. Con la densidad del latón, que pues eso nos podemos ir a tablas y conocerlas, o bueno, nos vamos a Google y preguntamos cuánto es la densidad del latón, y ahí aparece, y con el volumen. Entonces a lo mejor no nos dicen es una masa de 16, es un bloque de 10 centímetros por lado, un cubo, y es de tal material. Y pues con eso ya tendríamos la masa. O es un resorte que está hecho con tal acero, con tal cosa y de tantas vueltas, y pues eventualmente tendríamos que calcularla acá. Pues en los sistemas de ingeniería así es. Muchas veces en un acueducto, en un sistema hidráulico, pues no nos dicen, es una tubería que tiene una resistencia hidráulica de tanto. Pues no, en ingeniería nos dicen,
mide tantos kilómetros, es de tal diámetro y tiene tal material o tiene tal coeficiente de fricción, y entonces pues hay que empezar a calcular hasta que llegamos a pues su RF, su resistencia fluídica, o RH, resistencia hidráulica, es igual a tanto. O es un tanque que es cilíndrico, tiene tal diámetro y mide tanta de altura. Pues entonces sé que mi capacitancia fluídica va a ser de tanto. Entonces, pues como les he estado diciendo, pues muchas veces los ingenieros la tenemos que hacer de investigadores para empezar a obtener todos estos datos a partir de físicamente cómo está hecho. Muchas veces en los ejercicios más de escuela, pues para hacerlo más rápido nos dicen, pues es una masa de tanto, esto de tanto y esto de tanto. Pero también hay algunos que nos dicen, a ver, la tubería es de tal longitud, tiene tal diámetro, es agua, entonces tiene una densidad de tanto y tiene tales características, y de ahí tenemos que empezar a calcular cada cosa. Igual podríamos tener en un sistema eléctrico y nos dice, no, pues es que no nos dice cuánto es la resistencia en ohms, nos dice, pues es un cable o es un alambre de tal diámetro. A lo mejor nos dicen es de aluminio, ahora se usan mucho los cables de aluminio porque el cobre se lo roban. Entonces ya están sustituyendo mucho los cables de cobre por los de aluminio, y pues habría que ver la resistividad eléctrica o conductividad eléctrica del aluminio, y a partir de su diámetro y su longitud, pues sacamos la resistencia. Entonces, pues básicamente con esto doy ahorita por terminado este tema de los sistemas de segundo grado. Así es que dudas, preguntas, ahora es cuando, o bueno, después también, no se apuren. Ya vimos la metodología, pues el resto es modelar, calcular el factor de amortiguamiento relativo, identificar si estamos hablando de respuestas forzadas, de respuesta natural, si es forzada escalón o si es forzada impulso, y a partir de ahí, bueno, pues el resto ahí está en las notas. ¿Dudas, preguntas? Bueno, no hay dudas, no hay preguntas. Estábamos aquí. Pues lo que, en resumen, pues ahorita ya vimos en las respuestas del sistema físico, la respuesta natural, respuesta forzada, tanto para sistemas de primer orden como de segundo grado, a respuesta escalón y a respuesta impulso. Lo que nos queda es la respuesta forzada a una entrada senoidal. Y ahí tenemos dos tipos de respuestas. La respuesta en estado senoidal permanente y la respuesta en frecuencia. Respuesta en estado senoidal permanente significa que es una excitación de tipo oscilatorio, pero a una frecuencia constante, que no varía, por eso es senoidal permanente. Y respuesta en frecuencia significa conocer cuál va a ser la respuesta dinámica de mi sistema cuando está sometido a vibraciones, pero que pueden variar la frecuencia o que pueden tener muchas frecuencias ahí metidas. Es decir, oscilaciones aleatorias. Y a eso es a lo que conocemos respuesta en frecuencia. Entonces, lo que sigue en este curso es que veamos algo de respuesta en frecuencia. Y la respuesta senoidal permanente no la veo en dinámica de sistemas físicos porque realmente eso está casi totalmente enfocado a los sistemas eléctricos. Que los sistemas eléctricos, pues cuando se conectan a corriente alterna, pues ahí tenemos una excitación senoidal permanente. En sistemas físicos,
pues son pocos los sistemas, además de los eléctricos, que se someten a una excitación senoidal permanente. Algunos de ellos son los mecánicos. Una suspensión se prueba con senoidal permanente, pero bueno, eso son casos ya muy particulares. Entonces vamos a entrar al tema de respuesta en frecuencia. ¿Qué hora es? No, pues ya entramos, ya ahorita no tiene ningún caso empezar el tema de respuesta en frecuencia. Ya serían 5 minutos y ahí le paramos. Entonces, mejor ahí le paramos y nos vemos el jueves para entrar de lleno al tema de respuesta en frecuencia. ¿Dudas, preguntas? Órale, entonces, pues nos vemos el jueves. El tema de respuesta en frecuencia es un tema muy importante en las materias de control. Vamos a ver los conceptos de función de transferencia, que eso en control es muy usado. Entonces, prefiero meterme de lleno a respuesta en frecuencia y poder avanzar por ahí. Entonces, nos vemos el jueves. Parece perfecto, profe. Que se le vaya bien. Hasta luego. Profesor. Nos vemos, bye.